Llegaba a la casa embarazada, pero mi cuñada se quejó del bebé, y mi marido estuvo de su lado. Cuando mi esposo sugirió que su hermana se mudara con nosotros, dudé. Yo tenía 7 meses de embarazo, estaba cansada y ya estresada por prepararme para el bebé. Agregar otra persona a nuestro pequeño hogar parecía lo último que necesitábamos. Pero cuando le explicó su situación, como había perdido su apartamento y no podía seguir pagando el alquiler, me resultó difícil decir que no. Después de todo era familia, me dije a mí misma que solo sería temporal. Al principio no fue tan malo, se mudó con unas pocas bolsas, mayormente ropa y su computadora portátil, prometió que solo se quedaría un par de meses, hasta que pudiera volver a ponerse de pie. Dijo que ayudaría con la casa, contribuiría cuando pudiera y que no sería una molestia. Le creí porque quería hacerlo. Las señales de alerta comenzaron pequeñas. Dentro de la primera semana había esparcido sus cosas por toda la sala, convirtiéndola en su espacio personal. Su excusa fue que el dormitorio de invitados era demasiado pequeño para guardar todas sus cosas. Me mordí la lengua y moví algunas de mis cosas del bebé para hacer espacio. Ella se sentaba en el sofá todo el día, desplazándose por su teléfono o viendo maratones de series, y de alguna manera yo era la que cocinaba la cena para todos cada noche. Se lo mencioné a mi esposo una noche mientras nos preparábamos para dormir. Le dije que sentía que su hermana no estaba realmente intentando mejorar su situación, que ni siquiera estaba buscando trabajo. Él lo desestimó diciendo que solo estaba estresada y necesitaba tiempo para relajarse. Dale un respiro, dijo, ha pasado por mucho. Quise creer que tenía razón, así que lo dejé pasar, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, su comportamiento no cambió. Dejó de fingir que buscaba trabajo por completo. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre contribuir en la casa se ponía a la defensiva, afirmando que estaba demasiado abrumada para concentrarse en cualquier cosa. Pero sobrevivir a mi embarazo no fue fácil. Lidiaba con pies hinchados, dolor de espalda y citas médicas interminables, pero aún así lograba mantener la casa en funcionamiento. Mientras tanto, ella dejaba sus platos sucios en el fregadero y su ropa sucia amontonada en el baño. Cada vez que pedía ayuda suspiraba dramáticamente y decía que estaba demasiado cansada. No solo era el desorden físico que creaba, también era la tensión emocional. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre lo afortunada que era yo de tener un esposo que me apoyaba y cómo ella desearía poder quedarse en casa como yo. Actuaba como si estar embarazada fuera una especie de lujo, ignorando completamente cuánto trabajo requería mantener todo en orden. Se lo volví a mencionar a mi esposo, esperando que esta vez viera mi punto de vista. Me escuchó, pero su respuesta fue frustrantemente neutral. Dijo que entendía cómo me sentía, pero también señaló que su hermana no tenía a dónde ir. ¿Qué quieres que haga? ¿La eche a la calle? Sus palabras dolieron porque nunca había sugerido eso. Solo quería que pusiera de su parte y respetara el hecho de que esta era nuestra casa, no la suya. Pero no insistí más. Me dije que podía soportarlo y que las cosas mejorarían una vez que llegara el bebé. Cuando finalmente nació el bebé, sentí que mi mundo cambiaba de la mejor manera posible. Sostener a mi pequeño por primera vez hizo que cada dolor, cada noche sin dormir valiera la pena. Pensé que tal vez la alegría de tener una nueva vida en la casa suavizaría la actitud de mi cuñada. Estaba equivocada. La primera semana en casa desde el hospital el bebé lloraba sin parar. Fue agotador, pero lo esperaba. Lo que no esperaba era que ella golpeara la puerta de nuestra habitación a las 2 de la mañana gritando que no podía dormir. ¿Puedes callar a ese bebé ya? Algunos tenemos que trabajar por la mañana. Ni siquiera tenía trabajo. Estaba demasiado cansada para discutir, así que me concentré en calmar al bebé en lugar de responder, pero sus quejas no se detuvieron. Cada vez que el bebé lloraba, ella gemía en voz alta o hacía comentarios sarcásticos sobre lo considerados que éramos. Incluso empezó a culpar al bebé por su incapacidad para encontrar empleo, afirmando que no podía concentrarse en las solicitudes debido a todo el ruido. Intenté mantener la paz, pero se estaba volviendo imposible. Me sentía como una invitada en mi propia casa, caminando de puntillas alrededor de sus cambios de humor mientras trataba de cuidar a un recién nacido. Ella no tenía problema en expresar sus frustraciones, pero cada vez que intentaba hablar con ella al respecto, se hacía la víctima. Le dije a mi esposo que necesitábamos establecer límites. Le expliqué cómo su comportamiento me estaba afectando a mí y al bebé. Él asintió, pero no tomó ninguna acción real. Dijo que hablaría con ella, pero nunca lo vi hacerlo. La gota que colmó el vaso llegó una noche, cuando ella nos sentó para una discusión familiar. Dijo que quería hablar sobre la situación del bebé y cómo estaba afectando su salud mental. Afirmó que no podía dormir, no podía concentrarse y no podía encontrar paz con un bebé llorando a todas horas. Me quedé atónita cuando sugirió que yo y el bebé nos mudáramos con mis padres por unos meses hasta que las cosas se calmaran. Lo dijo como si fuera la solución más razonable del mundo, como si fuera mi responsabilidad acomodar su comodidad. Miré a mi esposo esperando que la detuviera,
pero dudó, dijo que entendía de dónde venía ella y sugirió que tal vez no era una mala idea considerar su propuesta. Se me hundió el corazón, después de todo lo que había pasado, cargar con nuestro hijo, dar a luz y tratar de mantener a nuestra familia unida, ¿esa era su solución? ¿Mandarme a mí y a nuestro bebé lejos para que su hermana pudiera tener una casa tranquila? No podía creer lo que estaba escuchando. Me sentí traicionada, enojada y con el corazón roto todo al mismo tiempo. Estaba claro que algo tenía que cambiar, y me di cuenta de que si no me defendía a mí misma y a mi bebé, nadie más lo haría. Esa noche, mientras sostenía a mi bebé dormido en mis brazos, tomé una decisión. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de crear un ambiente seguro y amoroso para mi hijo, libre de la toxicidad que había invadido nuestro hogar. Si mi cuñada no podía respetar eso, entonces no merecía quedarse bajo nuestro techo, y si mi esposo no podía verlo, tendría que afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Era hora de recuperar mi hogar y mi paz, sin importar lo que costara. 4 días después de la escandalosa sugerencia de que el bebé y yo deberíamos mudarnos, supe que no podía dejar que las cosas siguieran igual. La tensión en la casa era insoportable y mi paciencia se había agotado. Mi esposo intentó actuar como si nada hubiera pasado, esquivando la conversación como si no fuera la traición que se sentía. Mientras tanto, mi cuñada caminaba por la casa como si hubiera ganado algún tipo de victoria, apenas reconociéndome a mí o al bebé. Me quedé callada esa noche, no porque estuviera de acuerdo con alguno de los dos, sino porque necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. No iba a reaccionar por pura emoción esta vez, me aseguraría de que mi voz fuera escuchada. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir, me senté con mi esposo, el bebé estaba dormido y le dije que necesitábamos hablar. Le dije que el comportamiento de su hermana había ido demasiado lejos y que su apoyo a la basura absoluta que ella había dicho la noche anterior me había herido profundamente. Le advertí que esta era nuestra casa, nuestra familia, y que yo merecía su apoyo. Él trató de minimizarlo, diciendo que su hermana no estaba pensando con claridad y que yo estaba exagerando. Dijo que debía ser más comprensiva considerando su difícil situación. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que había sido más que comprensiva, la dejé mudarse cuando tenía 7 meses de embarazo, cociné para ella, limpié sus desastres y toleré su pereza durante meses. Aguanté sus comentarios pasivo-agresivos, sus quejas sobre el bebé y su total falta de consideración hacia mis sentimientos, pero sugerir que yo debía irme de mi propia casa era cruzar la línea. Él se veía incómodo, pero continué, le dije que si no tenía el valor de enfrentarse a ella, entonces lo haría yo, no iba a permitir que nadie me hiciera sentir una extraña en mi propio hogar, y ciertamente no iba a permitir que nadie pusiera las necesidades de mi bebé en segundo lugar por su propia comodidad. Pude ver la culpa asomarse en su rostro, pero antes de que pudiera decir algo, el bebé se despertó llorando. Mientras iba a atenderla, le dije que terminaríamos esa conversación más tarde y que debía pensar bien de qué lado estaba realmente. Más tarde esa tarde decidí que era hora de enfrentar directamente a su hermana. Ella estaba tirada en el sofá, desplazándose por su teléfono como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Me paré frente a ella, bloqueando la televisión, y le dije que necesitábamos hablar. Puso los ojos en blanco y preguntó qué era ahora, en el tono más despectivo imaginable. Me mantuve tranquila, aunque la ira hervía bajo la superficie. Le dije que su comportamiento había sido inaceptable y que su sugerencia de que el bebé y yo nos mudáramos no solo era una falta de respeto, sino una locura. Se encogió de hombros y dijo que solo trataba de encontrar una solución que funcionara para todos. Afirmó que necesitaba dormir para poder encaminar su vida de nuevo y que no podía hacerlo con un bebé llorando en la casa. La miré incrédula y le pregunté si siquiera se daba cuenta de lo egoísta que sonaba. Le dije que esta era mi casa y que el bebé era mi prioridad, y que si no podía soportar un poco de ruido, entonces tal vez debía ser ella quien buscara otro lugar donde quedarse. Eso le tocó un nervio, se incorporó y empezó a alzar la voz, diciendo que no tenía a dónde ir y que yo estaba siendo injusta. Me acusó de intentar hacerla sentir como una carga cuando todo lo que quería era un poco de paz y tranquilidad. No cedí, le dije que sí era una carga porque se negaba a asumir cualquier responsabilidad por su propia vida. Le recordé que prometió quedarse temporalmente, contribuir al hogar y ayudar, pero que no había hecho ninguna de esas cosas. Le dije que había sido más que generosa, pero que mi amabilidad tenía límites y ella los había alcanzado. Su rostro se puso rojo y comenzó a balbucear, pero no le di oportunidad de interrumpirme. Le dije que si no le gustaba el ruido, era libre de irse en cualquier momento. En ese momento, mi esposo entró, probablemente atraído por las voces elevadas, miró entre nosotras claramente sin saber qué hacer. Su hermana inmediatamente comenzó a hacerse la víctima, diciendo que yo la estaba echando cuando no tenía a dónde ir.
Me volví hacia él y le dije que esto no se trataba de que ella no tuviera un lugar donde quedarse, se trataba de su total falta de respeto hacia mí, hacia nuestro hogar y hacia nuestro bebé. Le dije que si no podía ver eso, entonces era tan parte del problema como ella. Por primera vez vi que algo hacía clic en su expresión. Miró a su hermana y le dijo que necesitaba disculparse y empezar a cumplir con sus responsabilidades si quería quedarse. Ella estalló, gritando que no merecía ser tratada así, que era familia y que se suponía que debíamos apoyarnos unos a otros. Perdí la paciencia. Le dije que mi familia no se trataba de la manera en que ella me había tratado a mí, que la familia no te hacía sentir indeseada en tu propio hogar ni sugería que te fueras con un recién nacido. Le dije que si no podía apreciar lo que ya había hecho por ella, entonces no merecía más mi paciencia ni mi amabilidad. Le dije que tenía una semana para encontrar otro lugar donde quedarse. Me miró atónita, como si no pudiera creer que realmente me hubiera enfrentado a ella. Mi esposo intentó intervenir, diciendo que necesitábamos calmarnos y hablar las cosas, pero lo interrumpí. Le dije que ya había hablado suficiente y que esto no era negociable. Si quería seguir permitiendo el comportamiento de su hermana, entonces podía irse con ella. La habitación quedó en silencio por un momento. Pensé que realmente podría ponerse de su lado, pero luego suspiró y dijo que entendía de dónde venía yo. Se volvió hacia su hermana y le dijo que necesitaba respetar mi decisión. Ella salió furiosa de la habitación, dando un portazo tras de sí. Me quedé allí, temblando de una mezcla de ira y alivio. Por primera vez en meses sentí que había recuperado algo de control sobre mi propia vida. Esa noche, mientras mecía al bebé para dormir, sentí una paz que había estado ausente por demasiado tiempo. Sabía que la semana siguiente no sería fácil, pero también sabía que había hecho lo correcto. Era hora de recuperar mi hogar y poner a mi familia en primer lugar. 15 días después, la mañana siguiente a la confrontación, la tensión en la casa era más espesa que nunca. Mi cuñada me evitaba como la peste, encerrándose en su habitación y negándose a salir, incluso para las comidas. Mi esposo, claramente dividido entre su hermana y yo, intentaba mantenerse neutral, pero la culpa en su rostro era inconfundible. No iba a dejar que se escabullera de esta situación sin rendir cuentas. Lo acorralé en la cocina después del desayuno mientras el bebé dormía. Le pregunté si se daba cuenta de cuánto daño había causado su silencio. Le dije que me sentía abandonada, que me habían dejado pelear sola en mi propia casa mientras él permanecía al margen. Bajó la mirada hacia su café, evitando mi mirada, dijo que no sabía qué hacer, que se sentía atrapado entre su hermana y yo. Dijo que ella siempre había sido la frágil de la familia y que sentía responsabilidad por su bienestar, especialmente después de que su vida se desmoronó. No podía creer lo que estaba oyendo. Le dije que, aunque era admirable preocuparse por su hermana, no era su trabajo dejar que ella me pasara por encima para sentirse mejor. Le recordé que yo era su esposa, la madre de su hijo, y que merecía sentirme segura y respetada en mi propio hogar. Le dije que si no podía priorizarme a mí y al bebé, entonces tal vez no merecía ser parte de nuestra familia. Eso pareció tocarle una fibra sensible. Finalmente levantó la vista y vi algo cambiar en su expresión. Dijo que no quería perderme ni a mí ni al bebé, y que intentaría apoyarme más, pero me pidió que le diera a su hermana algo de tiempo para procesar todo antes de irse. A regañadientes acepté, pero solo porque sabía que su tiempo se agotaba de todas formas. Tenía una semana y no pensaba extenderla. Más tarde ese día le escuché hablando por teléfono en su habitación, desahogándose con alguien, probablemente una amiga, sobre lo injustamente que estaba siendo tratada. Se pintaba a sí misma como la víctima, diciendo que yo la estaba echando sin tener a dónde ir. Se quejaba de que el bebé lloraba y que no podía dormir bien, convenientemente omitiendo la parte en la que ella había sugerido que yo me mudara. Me quedé fuera de su puerta hirviendo de rabia. Me tomó toda la fuerza de voluntad no entrar y poner las cosas en claro. En lugar de eso me alejé y empecé a hacer planes. Durante los días siguientes comencé a recuperar mi hogar, empaqué sus cosas y las coloqué ordenadamente en cajas en el cuarto de invitados. No quería que tuviera ninguna excusa para quedarse más tiempo cuando llegara el momento. Mi esposo lo notó, pero no dijo nada. Probablemente sabía que sería mejor no cuestionarme. Mientras tanto, el comportamiento de mi cuñada se volvió cada vez más insoportable. Se esforzaba por hacer la vida difícil, dejando los platos sucios en el fregadero, subiendo el volumen del televisor tarde en la noche y dando portazos cada vez que el bebé lloraba. Era como si quisiera castigarme por atreverme a enfrentarla. No dejé que me afectara. Cada vez que actuaba de esa forma solo fortalecía mi determinación. Me recordaba a mí misma que esto era temporal, que en cuestión de días se iría y la paz volvería a mi hogar. Finalmente la semana llegó a su fin. Esa mañana toqué su puerta y le dije que era hora de que se fuera. Me miró con furia, pero no discutió. Probablemente sabía que no tenía sentido. Recogió sus cosas en silencio, lanzándome miradas de odio cada vez que pasaba a mi lado.
Mi esposo la ayudó a cargar sus pertenencias en el coche, se veía confundido, pero no me importó, esto ya no se trataba de él ni de su hermana, se trataba de mí y de mi bebé, y de la vida que merecíamos tener. Y no diré nuestro bebé, él no ha hecho nada por ella. Cuando ella se fue conduciendo, sentí una inmensa sensación de alivio, el peso que había cargado durante meses finalmente se había levantado. Me volví hacia mi esposo y le dije que este era un nuevo comienzo para nosotros, pero solo si estaba dispuesto a asumir su papel y poner a nuestra familia primero. Asintió y dijo que entendía, se disculpó por no haberme apoyado antes y prometió hacerlo mejor. Le dije que lo tomaría en serio, porque no iba a tolerar ser tratada como una opción secundaria nunca más. Esa noche, mientras mecía al bebé para dormir, sentí una paz que había estado ausente durante demasiado tiempo, mi hogar estaba tranquilo y mi bebé estaba feliz. 10 días después, una semana después de que mi cuñada se fue, la casa finalmente empezó a sentirse como un hogar otra vez, el bebé dormía mejor, yo dormía mejor y hasta mi esposo parecía esforzarse más por arreglar las cosas. Había estado atento y arrepentido, aunque podía notar que todavía luchaba con sus sentimientos sobre su hermana. Por eso, cuando escuché el sonido familiar de su voz afuera de mi puerta una tarde, no podía creer lo que oía. Me quedé paralizada por un momento, pensando que debía haber oído mal, pero no, allí estaba ella, de pie junto a mi esposo, con una maleta en la mano, actuando como si tuviera derecho a volver a entrar en mi casa como si nada. Abrí la puerta y los miré, la incredulidad dio paso rápidamente a la ira, le pregunté a mi esposo qué demonios creía que estaba haciendo. Tuvo el descaro de decirme que no podía dejar a su hermana sin un lugar donde ir y que ella había prometido que no causaría más problemas, dijo que como el bebé dormía mejor últimamente, no sería gran cosa dejarla quedarse un tiempo más. Me reí, un sonido seco y amargo que hizo que ambos estremecieran, le dije que no había manera en el infierno de que ella volviera a poner un pie dentro de mi casa, le recordé que habíamos acordado, que yo había decidido que ella se había ido para siempre. Mi cuñada tuvo la audacia de poner los ojos en blanco y murmurar entre dientes que estaba exagerando. Eso fue todo, les dije a ambos que se quedaran donde estaban y les cerré la puerta en la cara. Llamé a mis suegros de inmediato, necesitaba refuerzos. Cuando mi suegro contestó, no me contuve, le conté todo, como su hija había sugerido que yo me mudara de mi propia casa con un recién nacido, cómo me había hecho la vida un infierno y cómo mi esposo se había quedado de brazos cruzados sin hacer nada. Guardó silencio por un momento y luego preguntó si su hijo estaba con ella, le dije que sí, que ambos estaban parados frente a mi casa como gatos callejeros buscando ayuda. Dijo que estaba en camino. Mientras esperaba, mi esposo golpeó la puerta pidiéndome que los dejara entrar para que pudieran explicarse. Grité desde dentro que no había nada que explicar y que más le valía esperar a que su padre llegara antes de que yo llamara al mío. 15 minutos después mis suegros llegaron, mi suegra parecía furiosa, pero mi suegro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Se acercó a mi esposo y le preguntó en qué estaba pensando. Mi esposo trató de explicarse, diciendo que solo quería ayudar a su hermana y que no pensó que fuera gran cosa. Su padre lo interrumpió diciendo que esto ya no se trataba de su hermana, sino de la falta de respeto descarada que me había mostrado a mí y a nuestro hijo. Mi cuñada comenzó a quejarse diciendo que no era justo y que ella era la que necesitaba apoyo. Mi suegro le ordenó que se callara, diciéndole que ya había causado suficiente daño. Luego se volvió hacia mi esposo y le preguntó si siquiera había considerado cómo sus acciones podían afectarme, a mí, la mujer que acababa de dar a luz a su hijo y que se suponía debía ser su prioridad. Antes de que mi esposo pudiera responder, llamé a mi propio padre, no me importó si eso empeoraba la situación, necesitaba a alguien de mi lado. Llegó en unos 20 minutos, con el rostro nublado por la furia. En cuanto bajó del coche, exigió saber qué estaba pasando. Mi suegro, para su crédito, no intentó endulzar las cosas, le contó todo a mi padre, disculpándose por el comportamiento de su hijo y diciendo que se avergonzaba de cómo habían terminado las cosas. Mi padre, que nunca se anda con rodeos, le dijo a mi esposo que no merecía llamarse esposo ni padre, le dijo que si tanto le importaba su hermana, entonces tal vez debería mudarse con ella y dejarme criar al bebé en paz, que el resto de la familia estaría más que feliz de ayudarme a criarla. Mi esposo comenzó a suplicar, diciendo que lo sentía y que solo quería hacer lo correcto para todos, pero mi suegro lo interrumpió, diciendo que ya había hecho suficiente y que era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Juntos, mi padre y mi suegro entraron en la casa y comenzaron a empacar las cosas de mi esposo, él lo siguió suplicándoles que se detuvieran, pero ninguno de los dos le prestó atención. Mi cuñada intentó intervenir diciendo que no era justo, pero mi suegra la apartó y le dijo que cerrara la boca, por una vez en su vida. Mi cuñada parecía un gato asustado y empapado frente a ellos, toda su arrogancia se había desvanecido.
Cuando terminaron, todas las pertenencias de mi esposo estaban empacadas y apiladas en el césped del frente. Mi suegro se volvió hacia él y le dijo que se llevara su circo y a su hermana y que encontraran otro lugar donde quedarse. Dijo que no iba a seguir permitiendo su comportamiento y que si se hubieran enterado antes, los habría sacado a los dos a rastras. Mi esposo cayó de rodillas suplicando perdón, dijo que no quería perder a su familia y que haría cualquier cosa para arreglarlo, pero mi suegro negó con la cabeza y le dijo que había tomado su decisión y ahora debía vivir con ella. Mi esposo y su hermana se metieron en su coche destartalado, con sus pertenencias amontonadas en la parte trasera. Mi padre se quedó un rato, sosteniendo al bebé y asegurándome que había hecho lo correcto. Me dijo que era más fuerte de lo que creía y que no necesitaba a nadie que no pudiera ver mi valor. Mi suegro se disculpó de nuevo, diciendo que ojalá hubiera intervenido antes. Le dije que no era su culpa y que agradecía su apoyo. Ahora estoy sentada en la habitación del bebé, meciéndola para dormir, le susurro que todo va a estar bien, que no necesitamos a nadie que no pueda ponernos en primer lugar. No sabía lo que el futuro nos depararía, pero sabía una cosa con certeza, no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi esposo, me hiciera sentir tan patética nunca más. Aclaración, la casa es alquilada, no firmamos contrato porque pertenece a un amigo muy cercano de la familia de mi padre. Una semana después, 2 días después de la confrontación, mi esposo apareció en la casa. Sus ojos estaban enrojecidos, su cabello despeinado y tenía una energía desesperada que inmediatamente me puso en alerta. Abrí la puerta solo lo suficiente para bloquear su vista y le pregunté qué quería. Dijo que había estado quedándose en casa de un amigo, pensando en todo lo que había pasado, admitió que había cometido errores y que lamentaba profundamente todo. Dijo que no sabía por qué dejó que su hermana lo manipulara y que debería haber estado a mi lado en lugar de ceder ante sus exigencias. Su voz se quebró mientras me suplicaba que le diera otra oportunidad, prometiendo que nunca dejaría que nadie se interpusiera entre nosotros otra vez. Me quedé allí un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire, luego le dije que yo también había tomado una decisión, que presentaría la demanda de divorcio. El impacto en su rostro fue casi suficiente para hacerme dudar, pero seguí adelante. Le dije que su comportamiento en los últimos meses me había mostrado quién era realmente, que no podía confiar en que pusiera a nuestra familia primero y que no podía pasar el resto de mi vida preguntándome cuándo volvería a permitir que alguien me menospreciara otra vez. Parecía como si lo hubiera golpeado. Dijo que no quería divorciarse y que podíamos arreglar las cosas si le daba una oportunidad. Le respondí que las oportunidades son para quienes muestran arrepentimiento antes de llegar a este punto. Le recordé que se quedó de brazos cruzados mientras su hermana me trataba como a una nadie en mi propia casa. Todo eso mientras yo me recuperaba del parto y trataba de cuidar a nuestro bebé. Le pregunté cómo creía que podría volver a sentirme segura o valorada a su lado después de eso. Le dije que había permanecido callada porque no quería que las cosas se salieran de control, que no había contado ni a sus padres ni a los míos lo que estaba pasando porque pensé que podría manejarlo sola. Ahora me daba cuenta de que había sido una decisión muy estúpida. Si hubiera hablado antes, tal vez las cosas no habrían llegado tan lejos. Admití que una parte de mí se sentía avergonzada de reconocer lo mal que estaban las cosas, especialmente después de haber invitado a su hermana a quedarse con nosotros por lástima. Sabía que su hermana tenía una relación tensa con sus padres, que se había escapado de casa cuando tenía 16 años y apenas había mantenido contacto a lo largo de los años. Pensé que dejarla quedarse con nosotros podría ayudar a sanar esas viejas heridas, pero ahora veía que solo había empeorado todo. Nuestros padres no habían estado mucho desde que nació el bebé porque, después de muchas conversaciones, habíamos acordado limitar las visitas durante el primer mes para mantener la seguridad del bebé. Todos respetaron ese límite, asumiendo que todo estaba bien en nuestra casa. Le dije que había pensado que estábamos en la misma página, pero ahora me daba cuenta de que estaba equivocada. Intentó mencionar el parto, diciendo que había estado allí para mí cuando más lo necesitaba. Le recordé que se había desmayado a mitad del proceso y que pasó más tiempo siendo atendido por las enfermeras que realmente apoyándome. Le dije que no lo culpaba por eso, el parto es intenso, pero no podía usarlo como defensa para todo lo demás que había hecho mal desde entonces. Le dije que ya no estaba enojada, simplemente había terminado. Le expliqué que necesitaba concentrarme en mí misma y en el bebé, y eso significaba eliminar cualquier cosa y a cualquiera que trajera estrés innecesario a nuestras vidas. Preguntó si había algo que pudiera hacer para hacerme cambiar de opinión, pero le dije que ya era demasiado tarde. Finalmente se fue, aún suplicándome que reconsiderara, pero me mantuve firme. Debería haber puesto límites antes, debería haber hablado la primera vez que su hermana cruzó la línea, pero la perspectiva siempre es 20-20.